Bueno, hola, ¿qué tal? Buen día a todos, bienvenidos a una nueva Weekly Kickoff acá en InView. Estamos con Pablo, nuestro Head Strategist. ¿Qué haces, Pablo? ¿Cómo andás? Todo bien, Diego. Bueno, buenísimo, buenísimo. Bueno, tuvimos un comienzo de año un poquito turbulento para los mercados, sobre todo por el lado de las tecnológicas. Vamos a estar dividiendo la presentación en dos. Me voy a ocupar un poco de la cuestión de la coyuntura internacional, sobre todo lo que está sopesando más en todo lo que es esta tendencia, si se quiere, de corrección, ¿sí? Para luego darle el pie a Pablo, quien va a estar haciendo un poquito más de hincapié sobre esto que voy a mencionar ahora y cómo nos pega en la Argentina y sobre todo para la parte del cash management de las compañías. Así que vamos allá, vamos a compartir pantalla. La idea también es ocupar la presentación que no sea más de 35 o 40 minutos, así dejamos lugar para las preguntas luego. Bueno, a ver, el comienzo de año tuvo, digamos, algo que para nosotros no nos tomó por sorpresa, porque quienes nos vienen siguiendo a lo largo de los últimos, sobre todo de la última mitad del año 2021, en estos espacios de weekly, lo veníamos considerando más que abiertamente. El tema inflacionario era una cuestión que la Fed y el resto de los bancos centrales veían con bastante complacencia, y en esa complacencia seguían, digamos, inyectando liquidez como si nada estuviera pasando con los precios relativos y con los precios a nivel general de las economías que se iban reabriendo. Y en ese sentido ahora tuvieron que poner un freno de mano muy fuerte, porque de alguna u otra manera lo que indicaron las últimas minutas de la Reserva Federal, de la última reunión que tuvo el Comité de Política Monetaria ya por mediados de diciembre, dejaron entrever que algunos miembros del comité estaban más asustados de lo que uno podía prever, o al menos de lo que el mercado había mostrado hasta el momento, ¿sí? En ese sentido, la semana pasada, en momentos, si se quiere, de cierta debilidad del mercado, sobre todo por el lado tecnológico, las reservas, la minuta de la Reserva Federal mostraron que muchos miembros ya no hablan solamente del tapering o de subir tasa de interés, sino de cuándo vamos a reducir la hoja de balance. Es decir, nos fuimos de un extremo al otro. Ya esto implica no desacelerar el ritmo de inyección de dólares, sino sacar dólares del sistema financiero, porque evidentemente están viendo que las presiones inflacionarias, sobre todo para la métrica que mide la Reserva Federal, que es más la del Core CPI, ¿sí? La inflación núcleo, bueno, está generando más estragos de lo que habían planeado en una primera instancia y de lo que se esperaba que iban a estar en este nivel, digamos, ya de la pandemia y nivel de reapertura económica. Por lo tanto, eso obviamente generó aún más nerviosismo entre los jugadores del mercado. Lo que está viendo la Reserva Federal es un poquito resumido en estos gráficos, digamos, ¿no? Estas tablas lo que muestran es lo que, en base a ciertas, digamos, indicadores de alta frecuencia, que en este caso sigue la Reserva Federal de Cleveland, ¿sí? Están viendo, por ejemplo, para el mes de enero, ¿sí? Que el CPI estaría en torno a 7% interanual, 7,1% interanual, y la inflación core en el 5,7% interanual. Fíjense la diferencia que hay respecto a lo que se verificó o se espera que se haya verificado en diciembre. Lo interesante de esto es que tiene un seguimiento y una frecuencia diaria, por lo tanto, uno puede medir el termómetro de las principales variables de la economía americana y cómo eso le va repercutiendo en la inflación esperada. Cuando vamos a una visión no tanto del mes a mes, sino más del trimestre, ahí lo que vemos es algo un poquito, si se quiere, más optimista, ¿sí? Fíjense que en el último trimestre del 2021 la inflación anualizada estaba arriba del 8% en los Estados Unidos, y estos indicadores de alta frecuencia lo que están demostrando aquí que podría estar en torno a el 5,9, 6%. Es decir que
Todavía se espera una presión inflacionaria muy marcada en enero, ¿sí? Después de lo que fue diciembre, y quizás febrero o marzo, en la medida, digamos, de que las expectativas de el fin de la pandemia, como la conocemos, ¿no? Con esta variable Omicron, que implicaría aumentar la inmunidad de rebaño, bueno, con eso también vendría, si se quiere, una descompresión en muchas de las cadenas productivas alrededor del mundo que están generando los principales estragos y cuellos de botella para la inflación. Sin embargo, así todo, estamos hablando de que es una inflación con un escalón muy alto. Si se cumplieran estas proyecciones, sobre todo para el primer trimestre del año en curso en promedio, estamos hablando de inflación CPI de 6%, una inflación core del 5,5% y una inflación core ligada al gasto del consumidor, que es esa que vemos ahí, core PCE, del 4,9%. En todos los casos estamos más que duplicando el target de la Reserva Federal de largo plazo. De allí, digamos, lo que dijeron las minutas. Quizás no alcanza solamente con el tapering, no alcanza con iniciar la suba de tasas de interés en marzo, que eso ya tiene casi un 100% de grado de probabilidad cuando uno ve los descuentos de los futuros en las tasas en los mercados, sino también que, bueno, se tiene que estar empezando a sacar un poco de dólares del sistema financiero, la famosa hoja de balances que mostramos en el slide anterior, de cómo había crecido y cómo se había más que duplicado en el término de los últimos 18 meses. Bueno, entonces ahí sí también sería como un cambio estructural importante, en un contexto donde el mercado laboral sigue dando muy buenas noticias para los Estados Unidos, ¿sí? De hecho, se conoció el viernes pasado que la tasa de desempleo en los Estados Unidos bajó del 4,1 al 3,9%. Acá hay una serie de factores que influyeron en esta baja. Entre la serie de factores es uno no menor, es que muchos renunciaron a su puesto de trabajo y no están buscando activamente, digamos, empleo, y por lo tanto, obviamente eso sale de la medición de las estadísticas de trabajadores. Adicionalmente, lo que sí vemos es que hubo una creación de empleo un poquito más débil a lo esperado en diciembre, pero creación de empleo al fin, y los salarios vienen creciendo. ¿Por qué? Porque justamente se está reduciendo la oferta laboral. Se reduce porque hay más gente empleada, ¿sí? Que volvió a retornar a sus empleos, y hay más gente desinteresada en buscar trabajo en este momento en Estados Unidos. Y esto un poco también tiene que ver con los nuevos comportamientos de muchos trabajadores en la pospandemia, pero al mismo tiempo también la contaminación de los incentivos que ha producido esa manada, digamos, de inyección de política fiscal expansiva por parte del Tesoro para apuntalar los ingresos de las familias. Entonces, hay que ver esto, porque en Estados Unidos se está hablando también hace ya varias semanas de Great Quit, digamos, ¿no? O sea, la gran avanzada de personas que dejan y renuncian a sus trabajos. ¿Cómo repercutió todo esto? Mercado laboral más minutas de la Fed. Bueno, repercutió en unas subas de las tasas de retorno de los bonos, por lo tanto una caída, un sell-off de los bonos del Tesoro americano, y el sell-off se produjo básicamente yo diría, en toda la curva, digamos, ¿no? Con algo mucho más marcado en el bono del Tesoro a 10 años, que es el benchmark de los mercados globales. Hoy en 1,77, digamos, ¿sí? Más o menos al cierre el día viernes, pero también fíjense que se está moviendo la de 2 años, ya está en 0,86%, de a poco la de 2 años empieza a tener un premio respecto a lo que se espera que esté la tasa interbancaria a fines de este año, con los 3 movimientos esperados por parte de la Reserva Federal. Es decir, no nos extrañaría que la de 2 años pueda llegar al 1%, ¿sí? Para mantener un spread de 0,25, 0,30% respecto a la tasa de referencia donde lo va a dejar la Fed. Y esto, digamos, obviamente tiene que ser convalidado, ¿no? Con las expectativas inflacionarias que se van a ir a lo largo evidenciando a lo largo del año. Así que atentos a esto, porque es esto lo que está metiendo mucha presión adicional en los mercados. Y fíjense que obviamente cuando desagregamos el impacto en los mercados, lo que estamos viendo es que las tecnológicas, lógicamente, siguen sufriendo más de la cuenta, ¿sí?
Cuando hablamos del mundo tecnológico, recordamos, hablamos de no solamente las Big Tech, sino las Mid y Small, y esas son las que se están llevando el pato de la boda, por decirlo de alguna manera, porque evidentemente las caídas se profundizaron muy fuerte, y obviamente que tenemos algunos casos testigos muy cerca de lo que pasa en el mercado local, por ejemplo, con el CEDAR de Mercado Libre o Globant, digamos, ¿no? El primero con mucha más magnitud en la caída que el segundo. Pero obviamente todo ese tipo de compañías está sufriendo fuerte y también hubo algunos impactos muy negativos sobre las Big Tech, digamos, ¿no? Porque a pesar de que sabemos que son máquinas de generar caja, máquinas de doble crecimiento, bueno, sus valuaciones también, digamos, tenían descontada una exigencia muy alta que tenían incorporado como si la tasa de la Reserva Federal la nueva normalidad sería entre el 0 y 0,25% y eso daría muchas más chances de una expansión de múltiplos de largo plazo. Por lo tanto, atentos a eso, vemos que el impacto, como muestra acá el gráfico, en QQQ, en la línea roja, ha sido mucho más fuerte luego de las minutas que, por ejemplo, en SPY o en el Dow Jones. Acá lo estamos viendo mediante los ETFs, el SPY y el DIA. Quizás una fichita a nuestro favor, hay que ver hasta cuándo. Fíjense que Emerging Markets, que es la línea celeste, no ha sufrido, digamos, más que los índices americanos. Esto, obviamente, no porque sean todas buenas noticias para los mercados emergentes, sino porque sus valuaciones están en piso, digamos, al menos en nuestra visión, en términos relativos. Y lo que sí se observó es una divergencia del crudo, digamos, ¿no? Fíjense esa línea naranja, y esta divergencia tiene que ver básicamente con el pronóstico que hizo la OPEP, ¿sí? Donde ve un fortalecimiento muy grande de la demanda de crudo, y es por eso que a partir de febrero va a aumentar la tasa de producción para ir acompañando la demanda, pero si la demanda, digamos, sigue muy fuerte como espera a lo largo de este año, el superávit, o si quiere el desbalance que puede haber en el mercado energético va a ser muy bajo. Por lo tanto, esto le va a dar un sostenimiento a precios, y mucho de esto tiene que ver los últimos movimientos de asset allocation que hicimos en las carteras offshore, tanto para la cartera moderada como para la cartera agresiva. El flagelo de la inflación es un flagelo global. Obviamente en Argentina todas estas tasas nos hacen un poquito de cosquillas, digamos, ¿no? de inflación, pero fíjense lo que está pasando en la región. Brasil, Colombia, México, Chile, con una inflación que todavía no logra alcanzar techo en algunos casos. En el caso de Chile, 7% fue la inflación interanual del último mes conocido. Colombia arriba del 5,6%. En Brasil 10,7%, que esto está teniendo un impacto político muy grande sobre la imagen de Bolsonaro, y en México 7,3%, y las líneas punteadas son las tasas de interés de referencia. Digamos, ¿sí? Tratando de lograr o llegar a lograr a mitad del año una especie de break-even respecto a la inflación. Seguramente en Brasil se alcanzará mucho antes, Colombia y Chile un poco más rezagado, y México tratando de justamente hacer ese catch-up entre la inflación y la tasa de interés de referencia. ¿Por qué nombramos esto? Bueno, obviamente por lógicas razones, un poco ahora le voy a dar el pase a Pablo, Argentina se encuentra inmersa en un mundo inflacionario, inmersa en un mundo donde el costo del dinero va a ir al alza, y después de haber tenido un año donde el Banco Central de la República Argentina fue el único banco central que no hizo política monetaria, parece estar despertando, ya sea más por necesidad, por mostrar señales de voluntad respecto a una negociación con el fondo, o eventualmente por el impacto que está teniendo todo el desorden de la macroeconomía. Así que nada, ya para finalizar y para pasarle la palabra a Pablo, este es el gap que venimos siempre señalando que hay entre lo que fue el rendimiento de las acciones de Wall Street respecto a los mercados emergentes, y la clave hacia adelante es ver si en términos relativos este gap va a ir convergiendo, al menos parcialmente, y de allí un poco están nuestras fichas puestas en algunas apuestas discrecionales de las carteras offshore. Así que nada, con esto dejamos la parte introductoria del mundo, inflación, tasas de interés. Le damos la palabra a Pablo para que siga su curso.
Perfecto, Diego. Tomo yo la posta. Voy a cubrir múltiples temas de Argentina, así que voy a ir relativamente rápido. Así damos espacio a preguntas que después Mateo también se nos sumará ahí y ahí profundizaremos sobre lo que haga falta. Como comentaba Diego, la coyuntura internacional en lo que hace inflación, tasas, coste de dinero y demás se está complicando. Y como siempre Argentina es una complicación dentro de la complicación. Aún así, el Banco Central, la gran noticia de la semana pasada fue que decidió finalmente mover ficha tras un año donde la tasa de política monetaria permaneció congelada. La tasa del LELIQ subió 40% y se va a crear una tasa más larga de 180 días del 44. Se subió la tasa garantizada de plazos fijos minoristas al 39. En resumen, es un movimiento relativamente homeopático. 200 puntos de tasa no cambian el escenario general, ni mucho menos. Es menos incluso de lo que se había filtrado previamente a los mercados, que eran 300 puntos. Una LELIQ a 180 días es muy dudoso cuánto éxito puede tener, porque básicamente estaríamos pidiéndole a los bancos que se descalcen, porque los bancos básicamente toman dinero a 30 días, por lo tanto colocarlo a 180 ahí se abre una ventana demasiado larga que justamente los bancos suelen tratar de evitar. Entonces más parece una invitación a financiar el tesoro, si no te sirve la tasa corta, que un intento genuino de captar todavía más dinero en pasivo remunerado del central. Acá tenemos un problema claramente de manta corta, uno de los muchos que tenemos, donde para contener la inflación tratamos de absorber con el Banco Central, pero si subimos la tasa, el costo de los intereses sobre esa masa de pasivos que ya es gigante sigue creciendo. Por lo tanto, después de mucho tiempo de inactividad, arrancamos, pero muy acotados, un movimiento bastante débil y que además el futuro está condicionado para todos lados, no es fácil resolver la encrucijada donde estamos. Y como comentaba Diego, esto tiene más la apariencia de un gesto al fondo, porque el fondo viene pidiendo tasa real positiva. Esto no nos da tasa real positiva ni mucho menos, porque el REM fresquito que tenemos indica que para este año se espera un 55% de inflación, o sea que ni 40 ni 44, por más que lo hagamos efectivo, no llegamos. Pero bueno, no deja de ser una noticia importante, que se junta, me parece, en lo que hace la semana pasada, con la presentación de Guzmán en el Congreso. Esta, digamos, el título es La propuesta de la República Argentina. En realidad, con todo respeto, parece más un listado de buenas intenciones que una propuesta. Fíjense que acá, para empezar, no hay ningún número, por lo tanto es muy difícil discutir los méritos de este plan, que es una serie de, digamos, de objetivos con el que muy poca gente se podría oponer, pero no nos queda claro cómo vamos a llegar ni cuáles son las medidas. Ahora, previamente se habían filtrado de drafts de presentaciones algunos de los senderos de convergencia que Guzmán había planteado. Fíjense, esto es resultado primario del sector público. Guzmán, lo que es primario, recién llegaron a un superávit terminal del 1% de ahí en adelante, a partir de 2029. Y ya Guzmán mismo, si bien no mostró hasta el gran problema con el Fondo Monetario, donde no hay acuerdo, y con Estados Unidos en particular, lo cual no nos sorprende para nada, porque los programas de estabilización del fondo históricamente reclaman una convergencia fiscal mucho más rápida. Y entonces Argentina está tratando de plantear las cosas en términos de una pulseada política en lugar de una discusión técnica, lo cual continúa complicando las perspectivas y dificultando plantear un escenario base que no sea poco más que una conjetura. Por lo tanto, Argentina sigue envuelta en la misma dinámica que venimos también planteando hace meses. Fíjense, también evolución de las reservas internacionales. Evidentemente todos creemos que el Banco Central necesita fortalecer su posición de reservas, donde todo el tiempo estamos jugando con la línea de si tenemos reservas netas positivas o negativas, o al menos netas líquidas.
se habló mucho del oro y demás, o sea, ya estamos en una situación bastante crítica. Nadie puede estar en desacuerdo con esto, pero la pregunta obvia pone cómo vamos a hacer para que las reservas crezcan en una línea de 45 grados hacia arriba. Lo que queda claro es que queda muchísimo trabajo por hacer, y después de 2 años donde se tomó la situación con mucha lentitud, donde se tardó muchísimo en acordar con los acreedores privados, y después se tardó muchísimo en empezar a hablar seriamente con el FMI, en marzo tenemos que hacer un pago que nos dejaría contra las cuerdas. Por lo tanto, esto es una carrera contra reloj y con varios temas importantes, empezando por el sendero fiscal, todavía por resolver. Más teniendo en cuenta que Guzmán aparentemente no solo tiene que convencer al Fondo Monetario, también tiene que convencer a gran parte de la coalición gobernante, que no está dispuesto a hacer una convergencia más rápida de lo que está planteado en esta slide. Por lo tanto, Argentina sigue siendo un gran problema, y por supuesto, no hace falta mirar mucho más lejos que la curva de bonos en dólares para ver eso. La parte corta de ley local está rindiendo 27%. Desde fin de año la mayoría de los bonos tuvieron una caída muy significativa. Acá se mezcla un poco toda esta nueva serie de dudas sobre la viabilidad de un plan con el fondo. Fíjense que ya ni siquiera estamos planteando la viabilidad de si ese plan va a poder ejecutarse, sino directamente si vamos a llegar a un acuerdo. Fíjense cómo cayeron los bonos, en parte por esto, en parte por, si se quiere, una suerte de estacionalidad de bienes personales, donde a fin de año mucha gente se coloca en los activos que no están grabados, pero después quiere salir y se produce una especie de puerta 12. Nada, Argentina para el gran inversor global sigue fuera totalmente de los radares y prácticamente no existe. Ya ni siquiera los fondos de distress están mirando a Argentina, sino los bonos no rendirían entre 25 y 27 en la parte corta. Nos metemos ahora por un extenso pero breve pantallazo por todo lo que son las curvas en pesos, más que nada apuntando a lo que es el segmento de personas jurídicas, que es un segmento donde la empresa quiere hacer foco este primer trimestre o este primer semestre del año. Van a haber un montón de acciones dirigidas a esto, desde políticas comerciales que ya se anunciaron, hasta un montón de otros desarrollos que están en camino. Por supuesto, para las empresas se les hace muy difícil invertir en un bono argentino en hard dollar con la volatilidad que tienen, por más que rindan 27%. Las empresas más que nada están mucho más enfocadas en lo que es cash management y en tratar de sacarle el jugo a sus pesos, ya sea porque tiene compromisos en pesos posteriores, empezando obviamente por los sueldos, pero también inversiones de maquinaria y demás, o porque, si bien quisiera dolarizarse por motivos contables, estatutarios, por la dinámica con su casa matriz o un millón de otros motivos, no les es posible. Por lo tanto, las curvas en pesos funcionan muchas veces como fuelle de colocación de estos pesos, yendo un poquito más lejos del money market, que quizás es lo que todos tenemos más claro y conocido. Invertir en estos instrumentos, sea en mercado secundario o primario, es una opción muy utilizada por empresas. Entonces, arrancando la curva de SER, vemos que sacando la letra más cortita, que por supuesto es más sensible a los cambios como en cualquier curva, las tasas están negativas en la LECER, mientras que en la LEDES tenemos una curva que va de 36 a 43, pero la tasa larga de 43 es casi testimonial, y fíjense que prácticamente no hay volumen. Por lo tanto, LEDES y LECER son las dos curvas principales, obviamente, del mercado de pesos. Entonces, si yo les decía que esperamos una inflación de 55%, si bien obviamente eso puede variar la composición mes a mes, las opciones iniciales que tenemos es invertir en LECER a tasa negativa real o invertir en LEDE también a tasa negativa real. Qué tan negativa depende de uno fino cuánto espera de inflación, pero de nuevo, cuesta encontrar alternativas de inversión muy atractivas para lo que es el corto plazo. Yendo un poco más largo y ya saliendo de letras y yendo a bonos, fíjense que los bonos SER también, la parte corta es lógico que esté negativa, porque las de SER están entremezcladas en ese mundillo.
Sí tenemos obviamente tasas positivas si nos animamos a ir mucho más largo. TX24 está en el orden del 2%, TX26 en el orden del 4%, y en la parte larga, DICP, PARPE, COSPE, podemos ver 6, 8, y en algún momento, si no mucho, vimos dobles dígitos. Y lo mismo vemos en las tasas fijas. Fíjense, las LEDs van de 35 a 43, pero si nos animamos a ir más largo, con el Bonte 23 o el 26 tenemos tasas casi del 55%. Acá obviamente lo que se ve es un desacople entre la demanda transaccional de corto y la demanda más especulativa de largo, y son dos mundos que rara vez suelen coincidir. Hoy la necesidad de las empresas está mucho más puesta en la parte corta y hacer el management de su caja que en hacer inversiones de largo plazo de portafolio. Por lo tanto, fíjense cómo las curvas terminan empinándose muchísimo. Miremos la curva que miremos, reflejando un poco esta dualidad entre las colocaciones de corto y la inversión genuina más de largo. Tenemos también la curva Badelar. La curva Badelar un poco estaba abandonada, si se quiere, porque básicamente como el central había renunciado durante más de un año a hacer política monetaria, los bonos Badelar estaban un poco abandonados. Con esta última, con esta suba de tasas, fíjense cómo comprimió un poco la curva Badelar. Acá en Badelar tenemos que mezclar soberano y los principales subsoberanos, como para tratar de armar una curva, porque si no, por falta de especies y falta de liquidez se vuelve muy complicado. Bottom line, nosotros seguimos viendo la inflación como el gran ganador de este año. Si bien obviamente ahora vamos a entrar en tema dólar, futuros y dólar link, entre Badelar, tasa fija y SER, nosotros seguimos privilegiando SER, y eso se ve un poco en las carteras modelo que mostramos. Sería muy raro que yo acá les diga otra cosa, pero sí quizás remarcar que Badelar, en la medida de que el central de nuevas señales de que esto no fue una suba de tasas casi homeopática para dejar un poco más tranquilo de fondo, sino que realmente vamos a un ciclo de tightening de tasas, que tiene sus problemas también, por supuesto, la curva Badelar vamos a tener que mirarla cada vez más de cerca. Yendo a lo que es dólar, fíjense cómo la curva de futuros sigue mostrando tasas altísimas de corto, 63 y 68 en las segunda y terceras posiciones. Esto solo puede explicarse porque hay gran parte del mercado que sigue esperando que el tipo de cambio oficial tenga un salto discrecional. Si el tipo de cambio no da un salto discreto, no hay manera de que esto sea negocio. Por más que el clearing peg se acelere, que ya se está acelerando, como vamos a ver ahora, comprar futuros cortos hoy solo en negocio si el central le da una devaluación de 10, 15, 20% de la moneda, como para tratar de acomodar el punto de partida del nuevo ritmo de clearing peg, porque todos tenemos claro que lo que pasó el año pasado fue electoral y excepcional. Pero bueno, hace mucho que los futuros vienen mostrando esta línea y básicamente el Banco Central, que es el gran vendedor, viene pudiendo mostrar ganancias por este lado porque es un salto que se espera y nunca llega, y tampoco hoy tenemos tan claro que no haya manera de esquivar un salto discreto. De hecho, Mateo esto lo dijo cuando 80% del mercado aseguraba que no había manera de que no haya un salto ni bien terminen las elecciones pasaron y acá seguimos. Fíjense la curva de título dólar link. Acá podemos sacar exactamente la misma conclusión. Un bono que está rindiendo menos 11 de tasa, solo tiene sentido si se da un salto discreto de tipo de cambio, si no, no hay manera que ganemos con esto. Pero no solo el corto, sino que toda la curva está mostrando tasa negativa. Por lo tanto, hoy comprar dólar link, o por lo menos sobreponderar dólar link, es lo mismo que comprar futuros, una apuesta a un salto discreto de tipo de cambio. No hay otra manera de que esto resulte una buena inversión. Y fíjense cómo, en el gráfico de la derecha, durante mucho tiempo, el central tuvo su clearing peg en el torno al 1%, eso se fue alterando, si bien con cierta volatilidad en los movimientos diarios, quizás para tratar de que no sea tan fácil de interpretar, pero mirándolo en promedio de 10 días como para suavizar un poquito esa volatilidad, hoy estamos todavía por debajo del 2%,
lo cual sigue siendo un ritmo mucho menor que cualquier cosa que miremos, sea la curva que sea de pesos, estar colocado en dólar link a este ritmo devaluatorio no sirve, y más si estamos pagando tasas altamente negativas de entrada. Ahora bien, yo les dije, nuestro bottom line para lo que son las curvas en pesos es sobreponderamos ser, pero a medida que vamos incluyendo fondos en nuestra plataforma, queremos ir también destacándolos más en detalle y ofreciéndolos como alternativa para que los tengan para sus clientes. Hoy queremos hablar un poquito de Compass Renta Fija 4. Fíjense, este es un fondo no de cash management, porque tiene una duration un poco más larga y por la composición de activos que tiene, pero para quienes todas las tasas que mostramos hasta ahora no les resulten atractivas y necesiten algo más alto, fíjense, este fondo tiene una TIR de cercana al 55%, y tiene, su principal componente son deuda provincial hard dollar con casi 40% del fondo. Acá la deuda provincial tiene varias ventajas frente al soberano. Las provincias que están incluidas en este fondo tienen quizás un mejor perfil de liquidez y de ratios, obviamente, que el soberano, y además pagan cupones mucho más altos, lo cual genera un carry bastante interesante que en los bonos soberanos hoy todavía no tenemos, pero además de tener deuda SER y deuda tasa fija y posiciones menores, lo que nos parece interesante de este fondo es que fíjense que hay un 25% invertido a tasa balear, lo cual es bastante interesante y nos da un mix bastante atractivo para el view que tenemos hoy, porque obviamente si el central empieza a subir la tasa con cierta consistencia, los bonos balear obviamente ahí se verían beneficiados. Otra cosa que queríamos comentarle es cómo viene moviéndose las tasas de descuento de cheques. Ustedes ya saben, tuvimos la capacitación hace poco, que estamos trabajando fuerte con Ascindar para poder darle a las empresas la opción de descontar cheques. Y si se fijan en este gráfico, que es quizás el más interesante, acá está comparada la tasa promedio de mercado versus la tasa de aquellos instrumentos que están descontados vía Ascindar SGR. Fíjense que prácticamente en toda la curva hay un descuento significativo, y que en los segmentos que van de 60 a 180 días, tenemos un spread de, en algunos casos, 4 o 5 puntos, lo cual es más que significativo, y es el racional un poco de la alianza que buscamos y de por qué hacemos hincapié en tratar de ofrecerles este acceso a este segmento de negocios. Por último, comentarios finales para ya dejar a preguntas. Recuerden que hicimos un ajuste en la cartera moderada offshore, cerramos la posición en CBS y abrimos posición en XLE, que es el ETF de energía. CBS, no queremos que haya ningún problema con la empresa, sino que simplemente tuvo un rally muy, muy fuerte, y bueno, eso obviamente le resta potencial al alza, y decidimos de alguna manera si se quiere tomar ganancias, y redoblar nuestra apuesta por el sector energético, por las razones que ya comentó Diego. Un poco la apuesta en XLE, en moderadas, replica nuestra apuesta por Exxon en la offshore, y también tiene sentido que, al ser una cartera con un perfil de riesgo más bajo, busquemos una opción diversificada y no un pick discrecional como no deja de ser Exxon, que en estos últimos días viene traccionando muy bien. Y por último, supongo que ya habrán escuchado, una noticia muy importante para lo que es el mercado onshore, que es que finalmente la CNB decidió permitir el listado de varios ETFs bajo el programa de CDRs, no por Comafi, sino por Caja de Valores. Digamos que Vima se quedaría este negocio in-house. Esto es muy interesante, por supuesto. Con Mateo desde ya vamos a tener, una vez que esto comience a funcionar y veamos qué liquidez real tiene, vamos a tener que replantearnos nuestras carteras de CDRs, porque el acceso a estos instrumentos simplifica muchísimo realizar una inversión diversificada en Estados Unidos desde el mercado onshore. Y también creo que vale la pena destacar que los ETF que se seleccionaron
que son 9. Es muy interesante la selección que se hizo. Están los principales índices, está ARK como una apuesta más especulativa si se quiere, y hay varios ETFs sectoriales. De hecho, si se fijan, está el EEM de Emerging Markets, que es hoy nuestra principal apuesta en la cartera offshore agresiva. Está el XLF, que también los tenemos en nuestras carteras, el XLE, que lo acabamos de agregar. Está el EWZ, que es una apuesta nuestra hace rato. Por lo tanto, la selección que hizo la CNB está bastante alineada con posiciones que hoy nosotros tenemos en las carteras offshore, donde no tenemos ningún tipo de limitación. Por lo tanto, bienvenido sea esto para el mercado onshore, y seguramente en los próximos días o semanas, en la medida que esto comience a funcionar aceitadamente, tendrán novedades de nuestra cartera onshore basada en CDRs. Dicho eso, suficiente para mí, damos espacio para preguntas y demás. Diego, si querés manejar vos esta parte, todo tuyo. Bueno, buenísimo, Pablo. Sí, se armó un poco de polémica respecto a esta decisión de la CNB, ¿no? Estaban algunos que era la contracara de la ausencia de productos locales. Nuestra visión específicamente es que cuanto más oferta haya, mejor para el inversor. Después podemos discutir estructuralmente qué es lo que está pasando con la Argentina y su mercado de capital y sus activos locales. Y como dijiste vos, Pablo, simplifica bastante para aquel que no quiere dar, aquel cliente que no quiere dar el salto a tener una cuenta de un broker afuera, digamos, en una primera instancia. Así que bienvenido sea. Y bueno, nada. Si tienen preguntas, acá subimos al escenario a Mateo también, así que si tienen preguntas, bienvenido sea. Tenemos algunos minutitos de más, hoy fuimos bastante precisos con el reloj, así que nada, estamos para escucharlos. Mientras tanto... Regina acá... Sí, dale, Pablo. Perdón, digo, Regina acá pregunta, Mateo, si la YECER en GC primaria no serían una opción, porque deberían necesitar la tasa positiva, baja pero positiva. Sí, de hecho, sí, eso en general nosotros, para el que quiere ir al ESER, en general recomendamos esperar a las licitaciones primarias o a los bonos. Sin embargo, ahí, Regina, ha habido una licitación hace unas semanas, unos meses, en que salió a tasa nominal negativa. Estaba la regla en el mercado que decía que nunca salen a tasa negativa, y bueno, salieron. Pero bueno, en general, como decís vos, es un poco más beneficiosa que la tasa en el secundario. El tema es que hay que justo esperar a que se venga la licitación y que el plazo justo sea el adecuado, ¿no? Porque si todos hacen eso, el MECON termina haciendo lo que tiene que hacer y nadie lo va a culpar de que haga, que es tratar de estirar los plazos lo máximo posible, y muchas veces no son coincidentes con el plazo de los inversores. Excelente. Acá Roberto nos pregunta qué fondo común de inversión recomendaríamos para buscar cobertura dólar link. Hay un fondo justamente de los últimos que incorporamos de Compass, que se llama Renta Fija 3, que es interesante porque tiene una mezcla de varias cosas. Obviamente que el objetivo del fondo es dar cobertura sobre dólar link, pero tiene no solamente exposición a instrumentos dólar link y futuros, sino también que va haciendo el carry con otros instrumentos de deuda pública y privada. Ese es un fondo que, bueno, estamos recomendando, Roberto, para tales fines, ¿sí? Así que eso sería interesante. Daniel nos pregunta, ¿con cuenta en Inview se pueden comprar estos CDRs de ETF? Sí, lógicamente es con una cuenta comitente onshore normal, así como se compran CDRs de empresas particulares, se van a poder comprar estos CDRs de ETF. Todavía no están cotizando, obviamente, salió el viernes a última hora, pero bueno, nada, en función de eso, cuando ya estén disponibles para cotizar, seguramente les haremos llegar por ahí un fact sheet con algunas, como dijo Pablo, algunas cuestiones relacionadas a las carteras, sobre todo de CDRs, para poder incorporar esto. Seguramente van a tener bastante liquidez los instrumentos, así que bueno, bienvenido sea eso. Sí, un par de comentarios sobre CDRs. Para mí esto es una muy buena noticia, pero
vale recordar que los CDRs no es exactamente igual que tener la misma posición afuera. Hay comisiones, cuando se pagan dividendos, tenemos que ver la letra chica, porque aparte de esto antes lo manejaba Banco Comafi y ahora pasa a Caja de Valores, pero digamos, es similar, es muy cómodo si uno parte en pesos, es una alternativa interesante si uno está solo onshore, pero no es lo mismo. O sea, siempre tener la pata offshore y el instrumento puro tiene beneficios contra tener un programa de CDRs. Y lo segundo que puede ser interesante para los perfiles de ultra riesgo, si se quiere, es que es esperable, o sea, ¿cuánta liquidez puede haber en esto? Y yo supongo que por lo menos en el del ESPI vamos a ver un por verse. Está la posibilidad de listar opciones sobre estos CDRs, por lo tanto, quizás para el primer vencimiento no mucho más que eso, pero tengamos un mercado líquido de opciones sobre los índices norteamericanos en pesos, lo cual también va a ser interesante. Hay mucha gente que ya que estás planteando eso, Pablo, digamos, y esto con moderación, digamos, mucha gente está contenta por poder comprar instrumentos hipervolátiles como ARC contra caución. Lo cual, bueno, me parece que, o sea, no podemos hacer menos que advertir sobre la terrible consecuencia que puede tener el apalancamiento antes de que esto suceda, digamos, ¿no? Muy bien, buen punto, Mate. Guido nos pregunta, ¿para fondos DolarLink conviene el Compass por sobre el del FIMA Capital Plus? ¿Por qué? Los dos son interesantes, quizás Compass tiene una gestión un poco más activa, en el sentido de que se enfoca más en generar valor cuando bajan las expectativas de devaluación del tipo de cambio oficial. El Capital Plus por ahí tiene una gestión un poco más pasiva, tomando menos riesgos. Un poco eso es decisión del cliente lo que quiere exponerse, pero si uno busca cobertura DolarLink y al mismo tiempo tratar de hacer carry cuando las expectativas de evaluación, digamos, van bajando, preferimos el Compass por sobre el Capital Plus. Marcelo, bueno, Marcelo dice, sí es cierto lo que decís vos, Pablo, pero los costos de tener una cuenta offshore son incomparables, claramente cuando estás comparando entre CDRs de ETF locales y tener una cuenta offshore afuera. Sí, obviamente son otros horizontes temporales también. Nosotros siempre decimos que las cuentas offshore son para el dinero de largo plazo afuera, que queremos esté totalmente libre del riesgo argentino. Los CDR, si bien no tienen ese riesgo estructural de la Argentina, no dejan de ser instrumentos que están, digamos, de alguna manera, si se quiere, condicionados por la normativa local, digamos, ¿no? O sea, nunca se han animado a tanto, pero en Argentina siempre tratamos de ser la excepción a la regla, así que también hay que sopesar riesgos a la hora de comparar costos entre uno y otro. A ver, Diego nos dice si puede sugerir un fondo que le dio muchas alegrías en este año, en distintos momentos, por supuesto, no sé si lo... acá dice el Compass Opportunity Pesos, que tiene mucho butler corporativo para incorporarlo. Sí, no hay ningún problema, lo vamos a evaluar. De hecho, estuvimos casi por subirlo en esta barrida de fondos que hicimos de Compass, pero nosotros tenemos la capacidad de poder subir y bajar al instrumentos de las familias donde ya tenemos contratos, así que lo analizamos, Diego, y lo ponemos a disposición seguramente. Así que gracias por el cumplido, ¿sí? Horacio dice, necesitaría alguna charla sobre tema impositivo tanto local como offshore. Bueno, nada, como siempre ahí decimos, nosotros no somos asesores impositivos, ni mucho menos, ¿sí? Vamos a tratar de gestionar algo. Obviamente, esto debería ser algo más de capacitación. En su momento vino la gente del estudio Litvin para hablar todo lo que era el blanqueo y, y el impuesto a las grandes riquezas. Así que bueno, nos llevamos esto como para ver si podemos armar una charla de capacitación. Ahí
Acá también nos están dando otro nombre como Marcos Socaro, que es un referente impositivo, no lo llevamos, así que también a ver si podemos preparar algo para capacitación, ¿sí? Sí, de cualquier manera, no, por más que traigamos un panel de eximios analistas impositivos, es imposible cubrir todas las alternativas, porque Argentina es un país impositivamente muy complejo, y más si nos metemos también con el offshore. Por lo tanto, yo siempre digo dos cosas. Primero, nosotros no podemos dar asesoramiento porque no es nuestra especialidad, nosotros estamos para otra cosa. Y segundo, más allá de que vamos a tratar de armar algo de capacitación, porque es un tema recurrente que nos llega todo el tiempo, también confiar en el contador propio y hablar con él a fondo estos temas, porque la dinámica de cada comitente personal es imposible de simplificar todo en una charla magistral. Y no Pero solo bueno, es complejo, sino que cambiante, digamos. además. Pero bueno, todo esto es un tema que nos entendemos, obviamente, que el retorno final incluye los impuestos, pero es un tema que nos pasa un poco de costado. Perfecto. Y Ariel nos pregunta si podemos sugerir invertir en fideicomisos financieros. La verdad es que los fideicomisos financieros, al menos el último screening que yo hice particularmente, o sea, las tasas de interés no tienen el premio suficiente como para recomendar ese tipo de activos, digamos, ¿no? Y para ello es preferible por ahí ir a algún fondo común de inversión que invierte ya directamente en los fideicomisos financieros. No sé qué opinión tienen al respecto Pablo y Mateo, si tienen alguna. Sí, en realidad los fideicomisos, nada, yo vengo de la empresa que coloca más fideicomisos del mercado literalmente, así que es un tema que tengo con Mateo, lo tenemos bastante estudiado. Los fideicomisos por momentos tienen premio de tasa muy atractivos, por momentos no. Este es un momento donde no. Y básicamente el gran atractivo que tienen hoy es escapar de riesgo soberano. Ese es, digamos, el kicker para hacerte comprar. Y en segundo lugar, que al ser fideicomisos justamente son un instrumento que escinde ese patrimonio de riesgo del emisor y tienen un muy buen track record en la industria. Por lo tanto, por lo general los fideicomisos se compran mucho inversores institucionales para diversificar justamente el riesgo soberano que obviamente tienen por regulación o porque no queda otra en otras partes de su cartera. Coincido con Diego en que para un inversor individual hoy no tienen gran atractivo, pero nada, son un instrumento con muy buen track record y que si en algún momento realmente tuviéramos 5 o 10 puntos por encima de tasa soberana, como tuvimos en algún momento, lo traeremos a la mesa. Bueno, buenísimo, buenísimo. Siendo las 10:19, creo que no hay más Perdón, ahí preguntas. Sí, sobre los Mateo. fideicomisos, una última consideración, además de todas las cuestiones de retorno y de riesgo que planteaba Pablo, vengo yo muchas veces siento que pincho el globo con estos comentarios, pero, o sea, cuidado con el tema de liquidez. O sea, fideicomisos financieros es algo que uno compra sin tener ningún tipo de duda ni ansiedad de que se puede llegar a quedar hasta el final del recorrido, porque mercado secundario muchas veces esto es muy granular y es muy particular en cuanto a que alguien justo necesite ese fideicomiso y no es que hay un mercado muy, muy extremadamente líquido atrás, digamos. Sí, perfecto, Mateo, porque yo medio que lo di por sentado y vale la aclaración. El fideicomiso, tómenlo como que es a finish. O sea, puede milagrosamente haber una operación, pero el fideicomiso es a finish, lo cual tampoco es tan grave porque suelen ser emisiones cortas y que se amortizan muy rápido. Pero sí, el fideicomiso, la gran desventaja que tienen es que no hay liquidez directamente. Mejor asumir que no hay, y si en algún momento hay, bienvenida, pero es a finish. Buenísimo, muy buenas las aclaraciones. Bueno, si quieren, vamos finalizando aquí, 10:20 de la mañana. Que tengan todos una excelente semana. Estamos en contacto y los mantenemos también, digamos, en alerta con cada una de las cuestiones que vayan surgiendo. Gracias por la asistencia y estamos hablando. Buena semana.